Amén. Como dice ahí, seremos una ofrenda por la eternidad. Con todo lo que nosotros hacemos, nos entregamos a Dios o no, ¿verdad? Entonces, esta noche, sean muy bienvenidos cada uno de ustedes. Es un placer, la verdad, para nosotros que ustedes puedan estar acá y que puedan compartir este ratito con nosotros y también de la mano de Dios. Así que agradecemos que puedan estar conectados acá. Esta noche vamos a tener un taller más práctico, así que si usted tiene su lápiz, lapicero, hoja, cuaderno, donde pueda escribir, eso sí, sin que perdón, sin que pierda la atención, puede tenerlo por ahí. Hoy entonces vamos ya a caer a lo práctico. Hemos visto teoría, 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 entonces ya ayer nos estábamos en una transición de teoría práctica, ya hoy pasamos a la práctica como tal. Entonces, vamos a iniciar y le damos entonces la palabra a Gabriel. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Primero les agradezco que hayan sido constantes. Ya hemos pasado las partes más duras a nivel mental de todo este taller de esta semana de mayordomía. Ya vamos de bajada y ahora sí estamos preparados para recibir la materia. Cualquier materia de administración, si no tenemos el enfoque correcto, la disciplina correcta, definitivamente no tendrá un rumbo. El día de ayer trazamos nuestro plan de ruta, pero rápidamente vamos a repasar las 6 habilidades que debe tener una persona para ser económicamente exitosa, financieramente exitosa. El día 1, aprendimos el valor de la generosidad, cómo la generosidad se trata más que simplemente de dar, de cumplir el propósito de Dios como personas mayordomos que somos, como personas bendecidas por parte de Dios con un fin de bendecir a los demás, no un fin caprichoso. La segunda habilidad que la aprendimos el segundo día fue a tener una mentalidad correcta. No se puede administrar dinero si no entendemos el dinero y si no tenemos la filosofía correcta, si no cambiamos las estructuras mentales en nuestra cabeza. El día 3, entendimos el entorno o el contexto económico en el que vivimos, la necesidad que hay ante una crisis y el sistema económico que Dios había planteado en el pueblo de Israel y la solución aún antes de que ocurrieran todos los problemas del mundo. El día 4 aprendimos lo que es el esfuerzo. Una persona económicamente exitosa se esfuerza. Una persona económicamente exitosa no anda buscando negocios con alta rentabilidad, con dudosa procedencia y con esquemas que estafan a las personas. Así que no hay una manera de hacer crecer un patrimonio fácilmente. Tiene que ser esforzadamente, con trabajo duro y diligente. Así que el esfuerzo fue la cuarta característica que aprendimos en el día 4. En el día 5, que fue el día de ayer, empezamos la transición hacia la administración y trazamos un mapa de ruta de qué es lo que vamos a lograr, cuáles son nuestros objetivos al empezar a administrar y con qué propósito técnico estamos en este taller. El día de hoy vamos a desarrollar lo que vimos el día de ayer. Vamos a iniciar con lo que es el presupuesto. Y el día de mañana terminaremos reforzando la parte de la disciplina. Vamos a hablar a detalle de lo que es la inversión. Va a estar bastante interesante, se los aseguro. Y también reforzar el concepto de deuda, ese concepto que a todos nos causa un choque mental. Bueno, ¿es la deuda buena? ¿Es la deuda mala? ¿De qué se trata la deuda? ¿Debo adquirir deuda? ¿Sí o no? ¿Qué tanta? Bueno, todas las dudas de inversión y deuda las veremos mañana. Por ahora vamos a repasar el quiz del día de ayer. Así que voy a proyectar acá y vamos a ir respondiendo. Cada uno puede ir respondiendo en su cabeza. Si ya lo hizo, puede ir repasando si respondió correctamente. Las 4 etapas de creación del patrimonio se llamaba el día de ayer.
La primera pregunta dice, en palabras simples, ¿cuándo tengo un flujo de caja positivo? En palabras simples, pues en palabras simples es cuando nuestros gastos no llegan al tope de nuestros ingresos. Así de fácil. En ese caso tenemos un flujo de caja positivo. En palabras simples, ¿cómo calculo mi patrimonio? Pues mi patrimonio es lo que tengo menos lo que ¿qué? Lo que debo. Número 3, ¿qué significa reajustar mis valores como persona? ¿Recuerdan que esa era la segunda etapa de la creación de un patrimonio? Pues reajustar mis valores como persona significa tener un entendimiento de que no debo gastar absolutamente todo lo que me entra, sino que debo ajustarme a un presupuesto menor con el objetivo de poder ahorrar. El número 4 dice, ¿por qué las deudas de corto plazo son las primeras que deben desaparecer? Y concretamente el crédito personal. Pues ayer vimos que las deudas de corto plazo o créditos personales, por ejemplo, son las deudas que más interés generan. Entonces, son un cáncer para nuestras finanzas. Así que es lo primero que debemos erradicar porque no podemos crecer si no nos deja crecer una deuda. ¿Con qué rubro de mis finanzas debo saldar esas deudas de corto plazo? Definitivamente con el flujo de caja o mejor dicho, con el ahorro. Luego de saldar mis deudas, ¿qué debo garantizar tener antes de invertir? Debemos garantizar tener 3 meses de superávit antes de poder trabajar con el dinero. Así que esas son las respuestas del quiz de ayer. Y vamos a iniciar con el tema de hoy. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Los 3 pasos para diseñar nuestras finanzas. Y es que como vimos ayer, el objetivo de diseñar un presupuesto es el ahorro. Y el ahorro nos dará el crecimiento. Es el motor, es el inicio, es el principio. Así que hoy vamos a la parte técnica y les voy a enseñar los 3 pasos de creación de nuestras finanzas. Voy a hacer antes una aclaración. Todos los consejos que se van a dar en este taller son recomendaciones guía para llevar las finanzas de una buena manera. Sin embargo, no hay una fórmula mágica, no hay una receta ideal. Cada uno se ajustará según su situación específica. Las lecciones que vamos a aprender en esta sección son sumamente sencillas y por eso, de hecho, las dejé casi que de últimas en el taller. El secreto será ser diligentes y constantes en el cumplimiento del plan que tracemos. Esto es lo primordial, la disciplina, el dominio propio en este tipo de temas es crucial porque la teoría es relativamente fácil. Proverbios 21:5 dice que los pensamientos del diligente ciertamente llevan a la abundancia o tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Cuáles son esos 3 pasos? Pues esos 3 pasos realmente no lo vamos a definir como pasos como tal, sino como una metodología. ¿Por qué una metodología? Ya les vamos a explicar por qué. Esos 3 pasos son, número 1, el presupuesto. Si creyeron que el día de hoy solo los iba a dejar con un pequeño presupuesto para que se vayan a sus casas y listo, pues no. Se van a ir con bastante teoría y necesito que presten bastante atención. Es mejor que presten atención y hagan las preguntas al final que tomen apuntes y pierdan el hilo. Así que aprovechemos todo lo que podamos la clase y si luego quieren repasar algún punto en específico, pues pueden volver a ver el video sin problema. Esa es la ventaja de la tecnología. El presupuesto es solamente el primer paso que vamos a ver. Luego vamos a hacer un balance general. ¿Qué es esto? Bueno, ya vamos a ver. Y número 3, vamos a tener un control y monitoreo de nuestra economía. ¿Por qué digo que es una metodología y no que son 3 pasos?
En la creación de patrimonio teníamos paso 1, paso 2, paso 3 y en el paso 4 nos quedábamos y ya estábamos logrando éxito financiero. Pero en este caso, estos 3 pasos se tienen que hacer repetidas veces. O sea, puedo hacer un presupuesto, un balance, un control de monitoreo y luego puedo ajustar mi presupuesto y por ende ajustar mi balance y ajustar mi control y monitoreo. Son 3 pasos que se hacen repetidas veces, como se ve acá, como un colocho. Y conforme se van repitiendo, va creciendo nuestra economía. Por eso digo que es una metodología y no simplemente 3 pasos que cuando terminan, se acabó esto. No, esta es una manera de trabajar. ¿Cómo funciona esta metodología? Iniciamos con el presupuesto. El presupuesto nos marcará la ruta que debemos seguir mes a mes. Es nuestra receta y nos va a llevar a la meta. Este se mantendrá en constante ajuste. ¿Cada cuánto? Cuando nos parezca pertinente, cuando hay un cambio de empleo, cuando hay un cambio de entradas, cuando hay un cambio de gastos también, cuando detectamos que debemos hacer ajustes en algunos gastos, también ajustamos el presupuesto. Nosotros somos los completos responsables de esta tarea. Aquí sí que no le podemos echar la culpa a nadie. El presupuesto lo hacemos nosotros y lo cumplimos nosotros. Luego del presupuesto, vamos a estudiar no solamente nuestras finanzas, nuestro presupuesto, sino que vamos a estudiar toda nuestra economía. ¿Recuerda cuando analizamos economía como un tema país, como un tema mundial? Pues en este caso vamos a estudiar toda nuestra economía, pero personalmente. Eso nos lo da el balance general. Dice acá que nos servirá para conocer nuestra situación económica cada mes y extraer algunos datos importantes que servirán para, ahora sí, paso 3, mantener un control y monitoreo. ¿Qué es control y monitoreo? Es estar atento de algunos indicadores importantes que nos van a decir si estamos bien o si estamos mal. Así que vamos a iniciar. ¿A qué me refiero con este último paso de indicadores? Pues voy a hacer una pequeña analogía. Cuando nosotros vamos al doctor y no sabemos qué tenemos, o no sabemos si estamos bien o estamos mal y vamos por un chequeo, el doctor no simplemente nos ve y nos dice, está mal, o nos dice, está bien, o no simplemente nos ve las manos y nos dice, está bien. No, la salud de una persona es bastante compleja y es necesario entender algunos síntomas que tenemos para poder decir ahora sí qué es lo que tenemos. En las finanzas personales ocurre exactamente lo mismo. No es tan fácil como decir, gano un mal salario, estoy mal. O como decir, tengo muchos gastos, estoy mal. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Por eso es que tenemos que hacer 3 pasos. Empezamos con el presupuesto, que esto todo lo conocemos. Luego tenemos que hacer un resumen general de nuestra economía y de ese resumen extraer los síntomas, que es el control y monitoreo. Extraemos los síntomas o los indicadores principales que vamos a aprender primero a calcular y luego a entender para poder decir en qué etapa del crecimiento de patrimonio estamos y si vamos por un buen camino. ¿Estamos claros? Iniciamos con el presupuesto. En el presupuesto tenemos 5 palabritas que debemos entender. Ingresos fijos, gastos fijos, gastos variables, gastos discrecionales y ahorro. ¿Qué significa cada uno de ellos? Y aquí necesito toda su atención. Los ingresos fijos es todo aquel dinero que nos llega quincenalmente o mensualmente, como a usted le quede más fácil hacerlo. Esto es fácil de entender y todo mundo lo tiene claro. Los ingresos fijos es el dinero que nos llega
constantemente mes a mes, no aquel que nos llega una vez y ya el siguiente mes no. Son fijos porque siempre llegan. Podemos contar con que siempre llegan. Los gastos fijos son aquellos gastos que nosotros tenemos que no solamente son básicos, es decir, no solamente son indispensables para cada persona, sino que son fijos. ¿Qué quiere decir que son fijos? ¿Que están todos los meses? No. Que el monto de ese gasto no lo podemos alterar. Eso es lo que quiere decir gasto fijo. El gasto variable también es un gasto indispensable para todos nosotros, pero tiene la particularidad de que este sí podemos ver, buscar de alguna manera cómo rebajarle un poco por acá, cómo encontrar gastarlo no en este lugar, sino en otro lugar que sale más barato, etcétera. Son gastos indispensables, pero el monto lo podemos buscar cómo bajar un poco. El gasto discrecional significa todo aquel gasto que no sea indispensable. Así de fácil. Todo gasto que podamos prescindir de él para privarnos un poco durante el momento en que decidimos crecer. Es decir, son gastos que no son indispensables para sobrevivir. Si tomamos los ingresos, ya esto lo vimos, y le restamos todos nuestros gastos, es decir, gastos fijos, variables y discrecionales, lo que nos queda se llama ahorro. Esto es muy sencillo y yo les voy a entregar al final de este día una plantillita en PDF para que ustedes la descarguen y puedan completarla. Ok, Gabriel, sí, gastos fijos, tengo ingresos fijos, gastos variables, gastos discrecionales y ahorro. Muy bien, pero ¿como cuáles son? Aquí les voy a dejar una lista. No es necesario que la apunten ahorita, porque el video lo van a tener ahí. Les voy a dar una lista de ejemplos para cada uno de ellos. ¿Por qué gastos fijos puede ser combustible? Porque si usted tiene un auto y necesita ir todos los días al trabajo, usted no puede buscar otra gasolinera para ver en qué momento le sale más barato el combustible. Los pases de bus, si usted viaja en bus, no puede decirle al chofer del bus que le haga un descuento, no puede ir a otra línea de buses para que le salga más económico. Son gastos fijos. La cuota de la hipoteca que estamos pagando tiene que ser la cuota que el banco concordó con nosotros. Es una responsabilidad, es una deuda, de hecho, y las deudas se meten en gastos fijos. Los diezmos y las ofrendas, que está de tercero no porque sea menos importante, sino porque está en orden alfabético. Pero yo personalmente recomiendo que los diezmos y las ofrendas tienen que ser lo primero que se sacan de un presupuesto. Y es un gasto fijo definitivamente. Gabriel, pero la ofrenda es variable. Sí, pero el espíritu de profecía, no voy a andar en esto, dice que deberíamos hacer la entrega de diezmos y también de ofrendas de manera sistemática, es decir, debemos fijar nosotros y acordar con Dios en decir, te voy a entregar tanto porcentaje de ofrendas y hacerlo regularmente. La educación de mis hijos, si los tengo en un colegio, no puedo negociar la matrícula, el mantenimiento del auto, los pagos municipales, la reparación de la casa definitivamente se va a dañar. La salud personal es un gasto fijo, la salud de las mascotas y el seguro del auto. Gastos variables. Recordemos, los gastos variables también son indispensables, pero el monto puede variar si nosotros tenemos astucia y sabemos dónde gastar. Por ejemplo, la alimentación básica. Nadie puede prescindir de alimentarse, pero escoger el lugar, escoger las promociones, escoger el establecimiento donde vamos a comprar, la cantidad, la manera, la temporada, etcétera, depende de nosotros y el monto puede variar. El alquiler de un lugar. Nadie está obligado a seguir alquilando en un lugar a menos de que haya un contrato de mucho tiempo, por lo general es de un año. Pero si estoy alquilando en un lugar y no me conviene,
pues nadie me está obligando a quedarme ahí los siguientes años. Yo puedo cambiar de ubicación y alquilar en un monto menor. Es decir, se puede jugar con eso. A eso es lo que me refiero. El celular, si tengo un plan, bueno, pues si tengo el plan más bajo, no, en ese caso pues sería un gasto fijo. Pero si tengo un plan que tiene internet, que tiene tantas llamadas, pues puedo negociar y buscar otro plan en el tiempo que se me vence el contrato. El cuidado personal, lo que es champú, desodorante, perfumes, etcétera. El pago de la luz, agua y teléfono. Si bien es cierto, no puedo negociar con los servicios, lo que puedo hacer es rebajar, reducir el uso de la luz, el agua y teléfono para economizar un poco. La peluquería, los productos de limpieza y la ropa. Todo esto es imprescindible, pero dependerá de dónde gastemos y en qué momento el monto que vamos a gastar. Y los gastos discrecionales o gastos de los que todo mundo puede prescindir, entra todo lo demás. La caridad, la educación personal. Esto tampoco está escrito en piedra. A eso quiero ir. Cada uno podrá también tener su criterio y mover algunos valores de algún lado a otro. No hay ningún problema. Lo más importante con todo esto es que todos los gastos estén en esta lista. El orden casi que es secundario, de hecho, podría decirlo. Pero el hecho de que estén todos sus gastos aquí metidos es indispensable. No podemos engañarnos a nosotros mismos, porque el presupuesto nos va a decir la verdad en la cara. Si hay algo que no está en el presupuesto y lo gastamos, el presupuesto se va a ver afectado y no vamos a poder ahorrar el monto que esperamos. Absolutamente todos los gastos deben estar acá. Y toda esa lista que vemos acá. Esto es una recomendación no mía, pero la quise traer a colación porque es muy común en el entorno de las finanzas personales. Más o menos debería ser así. Los gastos fijos más los gastos variables deberían darte aproximadamente el 50% de tus ingresos. Los gastos discrecionales el 30% y el ahorro el 20%. Es muy difícil de cumplir estos porcentajes. Realmente con la economía como está, sí, pero lo traigo a colación porque es importante que tengamos una idea más o menos de lo que los economistas recomiendan, solamente a manera de guía. ¿Qué ocurre cuando no obedecemos el presupuesto? Esto es típico y por eso necesita su diapositiva en esta presentación. Hay dos casos. ¿Qué pasa si gasté en un rubro nuevo que no había contemplado? Primero, no culpes a las circunstancias. Ay, es que eso me salió de improviso, eso no lo tenía contemplado. No culpes a las circunstancias, que nadie tiene la culpa. Toma el control. Inmediatamente detectes que se te escapó algo, rediseña tu presupuesto. Aquí no hay sorpresas ni tienen por qué haberlo. De hecho, el rubro de imprevistos sería bueno incorporarlo también en tu presupuesto. ¿Qué pasa si me excedí en mis gastos? Si violé mi presupuesto. Debes cubrir esos gastos a como dé lugar con otros gastos variables o discrecionales. ¿Cuántas personas decimos, es que me excedí con algo que quería comprarme, me excedí con mi rubro de, qué sé yo, de fines de semana o de gustitos, tal vez tengamos un rubro que se llame gustitos, me excedí con ese rubro un poco este mes? Pues en vez simplemente de tomar del rubro de ahorros y hacer como si nada ha pasado, tenemos que sacrificar otro rubro y suplir ese gasto que hicimos. No se vale estar metiendo la mano en la economía para sacar de nuestros ahorros. Dice la última fila, gastar tus ahorros nunca es una opción. Nunca es una opción. Así que si notas
que no es un tema de que este mes me excedí en un rubro, sino que todos los meses me estoy excediendo en un rubro, una de dos. O necesitas tomar las riendas de tu presupuesto y ajustarte a lo que has determinado. O número dos, puede que ese presupuesto lo estés colocando muy bajo y debas rediseñarlo. No hay otro camino, no hay sorpresas. Todo se debe tener de manera controlada. ¿Qué hacer si no tenemos un presupuesto saludable? Es decir, Gabriel, ya hice todo lo que pude. De verdad, estoy gastando lo mínimo y aún así no me da para ahorrar. No hay una fórmula mágica. De verdad, he buscado y no hay una fórmula mágica. Esto es matemática y la matemática no tiene sorpresas. Solo hay dos maneras de que puedas ahorrar: reducir tus gastos o aumentar tus ingresos. No hay otra salida. Pero no te voy a dejar así. Te voy a dar algunos tips que posiblemente no estés considerando en el momento de reducir tus gastos o en el momento de aumentar tus ingresos. Por ejemplo, cuando se trata de reducir gastos, una cosa que debemos tener en cuenta es vivir con modestia, vivir de acuerdo a nuestros ingresos, no vivir de acuerdo a lo que los demás esperan de nosotros, sino vivir para nosotros mismos. Es muy triste que hay muchas personas que quieren vivir para los demás, pero los gastos los tienes que pagar tú. Entonces, deja de vivir para los demás, aprende a ajustarte a la manera de vivir que puedes gastar. Más adelante vendrán oportunidades, más adelante puede cambiar la condición, pero ahorita debes cuidar tus finanzas para no caer en quiebra. El espíritu de profecía dice: son muchísimos los que no se han educado de modo que puedan mantener sus gastos dentro de los límites de sus entradas. No aprenden a adaptarse a las circunstancias y vez tras vez piden dinero prestado y se abruman de deudas, por lo que se desaniman y se descorazonan. El segundo consejo al reducir los gastos es llevar el control riguroso de los gastos. No tener un estimado de cuánto voy a gastar. No, cada gasto se debe anotar. Ese texto lo habíamos leído. El espíritu de profecía dice: anote sus gastos con exactitud. Todos deben aprender a llevar cuentas. Algunos descuidan este trabajo como si no fuera esencial, pero esto es erróneo. Todos los gastos deben anotarse con exactitud. Número 3. Evite la gratificación inmediata. ¿Qué quiere decir gratificación inmediata? Muchos de nosotros, cuando queremos algo, lo queremos ya. Y en las finanzas personales, a veces no todo se puede tener ya. Necesitamos muchas veces ahorrar un monto que no le vamos a llamar ahorro, ¿verdad? Sino un gasto retrasado, ya dijimos, sino que tendremos un nuevo rubro de gasto y vamos a dejar que pasen los meses para que se acumule ese rubro y luego, teniendo el dinero, ahora sí lo gastamos. Pero no todo tiene que ser ya, porque te vas a endeudar, porque vas a pagar intereses, porque no vas a poder ahorrar. También el espíritu de profecía dice: usted debiera sacar la cuenta de todas las sumas pequeñas gastadas en complacerse a sí mismo. Debiera notar cuánto gasta para satisfacer el gusto y cultivar el apetito epicúreo pervertido. El dinero derrochado en golosinas inútiles podría dedicarse a aumentar las comodidades y conveniencias del hogar. No necesita ser tacaño, pero debe ser honrado consigo mismo y con sus hermanos. Ser tacaño es abusar de las bondades de Dios, y la prodigalidad, el despilfarro, también es un abuso. Las pequeñas salidas que usted no considera dignas de mencionarse suman al fin una gran cantidad considerable. Cuarto consejo al reducir los gastos. Y ya esto es, como dicen por ahí, colmillo que hay que desarrollar.
Tenemos que aprender a buscar compras ventajosas, hacer negocios ventajosos, no irnos a la primera, al primer precio que nos ponen enfrente, no irnos con que nos gustó este artículo, con que nos gustó esta prenda, no irnos a la primera. Debemos buscar hacer compras ventajosas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, comprar ropa por temporadas. Qué cara que sale la ropa cuando se compra en épocas de demanda alta, como diciembre, por ejemplo. Gabriel, pero es que en diciembre es cuando me llega el aguinaldo. En diciembre es cuando me llega esta plata. Pues precisamente por eso es que en esas temporadas hay mucha demanda y los precios suben, porque todo mundo está acostumbrado a nunca tener plata y solo tener plata cuando le llega un aguinaldo o un bono o algún dinero extra. Pero usted, mi amigo, se tiene que acostumbrar a tener dinero, sacrificando alguna gratificación inmediata para en el momento en que determine que la ropa está más barata, ahí sí hagamos la compra, ahí sí no va a haber nada de fila. Inclusive van a haber un montón de prendas porque la gente no está comprando. Aprenda a comprar cuando nadie está comprando, porque en esos momentos hay muchos descuentos. La comida también tiene sus trucos. Busque las promociones, busque los cupones, busque los descuentos. ¿En qué lugar hay alguna promoción? ¿En qué lugar esa comida, ese artículo, por lo general está más caro y acá lo encuentro más barato? Compare precios, haga la tarea. Le aseguro que su presupuesto se lo va a agradecer muchísimo. También busque convenios, busque tarjetas de cliente frecuente si es que visita normalmente el mismo lugar para comprar. Busque suscripciones que le hagan rebajas. Busque comprar al por mayor. Si usted regularmente está acostumbrado a no planificar su comida y en el momento en que se le antoja algo decir, voy a ir a la pulpería por tal cosa, le aseguro que comprar individualmente los artículos sale mucho más caro que comprarlos en paquetes completos. Si usted desayuna todos los días lo mismo, si usted está acostumbrado a llevar la misma merienda todos los días entre semana a su trabajo o dársela a sus hijos, pues busque cómo comprar el paquete completo. Esto le va a salir mucho más barato. También tenemos que aumentar nuestros ingresos, perdón. Y tenemos 5 consejos. Busca maneras de ganar dinero. Comercia. Comienza tu vida de inversionista activo. La palabra sé que pareciera que es una camisa que te queda grande, pero te aseguro que no es así. Y mañana te voy a demostrar que toda persona debe ser un inversionista. Así que inicia comerciando con aquellas cosas que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Tengo algo en la casa que no lo utilizo. Lo compré y nunca lo utilizo. Pues es hora de revisar la casa. Ahí quedito se está perdiendo, se está arrumbrando, se está poniendo malo. Ponlo a vender. Sácale la ganancia a eso. Busca ingresos a todas formas. Ofrece servicios. ¿En qué eres bueno? ¿Acaso estás perdiendo mucho tiempo perdiendo en ocio cuando te capacitaste para hacer algo? Promociónate, ofrece tus servicios y genera ingresos por fuera de tu trabajo también. Mantente activo e innovando. El ocio nunca es bueno para el ser humano. Mantente innovando, mantente activo, pensando cómo mejorar las cosas, cómo mejorar lo que haces día a día, cómo mejorarle la vida a los demás. El dinero se va hacia donde está el valor, el producto, donde está el desarrollo. Esto es un principio de economía que ya vimos. El dinero se va hacia las personas que generan productos y servicios, así de fácil. Edúcate constantemente. No te quedes con el conocimiento que tienes.
Si ese conocimiento te ha servido para generar plata, para tener una reputación, para tener un estatus, no te quedes con eso. Mantente creciendo, mantente aprendiendo, mantente adquiriendo nuevos conocimientos. Y principalmente sal de tu zona de confort, definitivamente. No esperes a que te llegue la necesidad. Si tú no eres del caso que necesita los ingresos para poder ahorrar, aún así, mantente fuera de tu zona de confort. No seas mediocre. No esperes a que venga la necesidad para que empieces a cambiar tu estilo de vida. Mantente cambiando, mantente innovándote. No solo tus ingresos deben subir, sino también tu capacidad de aprender nuevas cosas. En el momento en que tenemos un flujo de caja positivo, ya podemos seguir el presupuesto. Pero el presupuesto es apenas una pequeña parte de esto, de todo esto. Aquí tenemos una serie de conceptos que van a parecer rarísimos, que nadie ha escuchado, y efectivamente son nuevos para nosotros. La ventaja, te repito, es que puedes volver a ver este video y te lo estoy explicando con calma para que lo puedas repasar. Recordemos que el patrimonio, en definición, es lo que tenemos menos lo que debemos. Y no estoy hablando de tu salario, estoy hablando de lo que tienes actualmente. Tienes un carro, tienes una casa, tienes herramientas para tu trabajo. Todo lo que tienes, ya ahora estamos analizando tu estatus económico, no el pequeño no, sino no el presupuesto mensual. Necesito que en esta segunda etapa ampliemos la visión y salgamos del presupuesto. Lo que tenemos, recuerdan que entre paréntesis abajo decía activos, pues lo que tenemos efectivamente en contabilidad se le llaman activos. Activos es lo que tenemos y hay 3 tipos de activos que son los primeros 3 de esa lista. Pero recordemos que el patrimonio es lo que tenemos menos lo que debemos. Y a lo que debemos se le llama pasivos. Activos es lo que tenemos, pasivos es lo que debemos. Y pasivos hay 2 tipos, los que vemos acá. Y finalmente tenemos otras 2 lineecitas que ya eso sabemos que es nuestro ingreso mensual y nuestros gastos mensuales, que van a ser la suma de los 3 gastos que ya definimos en el primer punto. Gabriel, pero ¿para qué me sirve todo este diccionario que me está diciendo? Le aseguro que todo tiene un porqué y lo vamos a ver. Lo que queda ahora en esta parte del balance general es empezar a hacer lo que llaman aritmética o lo que llaman sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Fuera de eso no vamos a hacer nada. Así que cualquier persona que sepa sumar, restar, multiplicar y dividir puede hacer esto. Entonces, acá está, bueno, antes de pasar a las operaciones, perdón, vamos a revisar la definición de cada uno. Activos es lo que tenemos, pero ¿qué es un activo circulante? Circulante se refiere que es fácil de circularlo, es decir, que es fácil realizar una transacción con él, o mejor dicho, que es fácil convertirlo en dinero líquido, en cash. Esto incluye, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el dinero que tienes en el banco. ¿Por qué el dinero que tienes en el banco? Porque en el momento en que lo ocupes, vas al banco y lo retiras y lo conviertes en dinero. Esto también incluye el dinero mismo que tienes, porque el dinero, el efectivo que tienes, tiene que estar en una de estas categorías, pues estará en la de activos circulantes. Otro ejemplo, si en algún momento le prestaste algún dinero de manera informal a algún cercano, a algún familiar, pero no con fines de ganarle interés, no con fines de negocio,
simplemente, como decimos nosotros, para salvarlo, porque me lo pidió y ahora en la noche o la otra semana o dentro de 15 días me lo va a dar, pero no me va a dar intereses. Simplemente alguien tiene un dinero que es mío y que pronto me lo va a devolver. Pues eso se puede considerar también dentro del rubro de activos circulantes. Todo lo que en el corto plazo, me refiero a un mes, 2 meses, se va o se puede convertir en dinero será un activo circulante. Los activos no circulantes son lo contrario. Es todo aquello que tenemos, pero que no podemos convertir fácilmente en dinero. Y aquí sí entra todas tus propiedades, que tienes herramientas de trabajo, inclúyelas ahí, que tienes un auto, una casa, un terreno, cualquier cosa que tengas que no sea de fácil circulación o que no sea de fácil liquidez, estará en este rubro de acá. ¿Por qué una casa, un terreno, un carro no es de fácil liquidez? Porque si lo vendemos, posiblemente no lo podremos hacer o para la otra semana o inclusive para el otro mes. No estamos seguros de que se vaya a convertir en dinero fácilmente si así lo requerimos. El tercer activo que tenemos son los activos financieros. ¿Y qué es un activo financiero? Básicamente es todo aquel recurso o dinero que esté colocado, como llaman muchas personas, en algún negocio que está generando dinero. Si yo le digo a mi hermana, al- por ejemplo, a alguna hermana que esté en este grupo, hermana, hay una persona vendiendo una cantidad de ropa, pero el mínimo que pide para comprarle son 600.000 colones. Pongamos 300.000 colones cada uno y vamos donde la persona, compramos la mercadería y la revendemos. Pues esos 300.000 colones que nos costó la mercadería estarían dentro de nuestros activos financieros. Tal vez le podemos poner un nombre como eh, costo de mercadería o costo de ropa, etcétera. No es un monto que podemos liquidar o convertir en dinero rápidamente, pero es un dinero que puesto ahí donde está, nos genera ganancia y nuevos ingresos. Todo dinero que esté colocado con el propósito de invertir y darnos nuevas ganancias o nuevo ingreso, será un activo financiero. Los pasivos, que es aquello que debemos, ¿verdad? Aquí estamos clasificando cada cosa en su cajita. Dentro de los pasivos o de las cosas que debemos, tenemos los pasivos circulantes. Tiene el mismo nombre que el activo circulante, solo que en este caso es un pasivo. ¿Y qué quiere decir pasivo circulante? Es todo aquel dinero o aquella responsabilidad que tenemos con alguien, con alguna entidad o alguna persona, pero que vamos a saldar en el corto plazo. Un ejemplo muy claro, que tienes una tarjeta de crédito y a fin de mes es la fecha de corte y la tienes que pagar, pues el monto que debes al banco y que vas a pagar al fin del mes es un pasivo circulante, que le debes a una persona que en vez de tú prestarle a ella, ella te prestó a ti y se lo vas a pagar en 15 días, en un mes o mes y medio. En el corto plazo, pues eso es un pasivo circulante, porque aunque ahorita tienes el dinero, es un dinero que debes, es algo que no es tuyo, sino que debes y que lo vas a saldar en el corto plazo. Pasivo circulante. El pasivo no circulante, por el contrario, es aquellas deudas o responsabilidades que tienes, pero que no puedes pagar en el corto plazo. Y aquí entonces entra la hipoteca de tu casa, la deuda que tienes con el banco para pagar tu carro, eh, aquella deuda que le debes a aquella agencia de viaje porque sacaste a 2 años un préstamo para poder ir de viaje. Bueno, pues ya ese plazo mayor de un mes, 2 meses, ya es un plazo un poco largo para las deudas. Así que los vamos a considerar como pasivos no circulantes.
Antes de avanzar, quiero decir que las letras que hay a la par, por ejemplo, esa AC, ANC, son simplemente las siglas, la nomenclatura que yo le estoy colocando para en el momento de poder hacer operaciones matemáticas, utilizar nada más la nomenclatura y no todo el nombre para que se vuelva complejo. Entonces, AC, activos circulantes, ANC, activos no circulantes, AF, activos financieros, y así le coloqué letras respecto o dependiendo del nombre que tengan cada uno. Así que ahora vamos a los ingresos. Ingresos mensuales. ¿Qué es un ingreso mensual? Todo aquel dinero que nos entra cada mes de manera constante. Gabriela, a veces me entra más, a veces me entra menos, porque yo tengo aquí, tengo allá y tengo de todo. Bueno, pues en un mes malo, ¿cuánto ingreso mensual tienes? Debes fijar un monto para poder trabajar con ese monto. No podemos trabajar con el monto más alto porque vamos a tener el presupuesto siempre teniendo que cumplir ese monto. Así que utilizaremos el ingreso más ajustado, más bajito, para trabajar seguro con nuestro presupuesto o con nuestras finanzas, mejor dicho, porque el presupuesto ya lo pasamos. ¿Qué son nuestros gastos mensuales? Ya vimos los tres tipos de gastos que hay. Repasemos. Gastos fijos, gastos variables y gastos discrecionales. Si sumamos esos tres rubros de gastos, nos dan los gastos mensuales. Así de fácil. La deuda mensual. Ojo, aquí quiero hacer una aclaración. La deuda mensual no es sumar cuánto le debo al banco de hipoteca más cuánto le debo al otro banco del carro y me salió entre todos 30 millones. No, ese no es este monto. Este monto de deuda mensual es cuánto dinero dedicamos mensualmente a ir saldando las deudas que tenemos, deudas de todo tipo. Entonces, bueno, mensualmente yo eh, le pago al banco 100.000 colones de esto, al otro banco 200.000, bueno, 300.000. Entonces son 300.000 de deuda mensual que tengo. Y por último, la edad. La edad, ¿por qué la edad? Porque recuerden que necesitamos calcular el patrimonio esperado. Y el patrimonio esperado se hace con nuestra edad. Así que le ponemos una E a la edad. Teniendo esto claro, vamos a saber cómo está nuestra economía. Lo que acabamos de calcular, que son todos estos rubros, es una pequeña sombra de lo que hacen las empresas a nivel macro con todas sus finanzas. Es decir, nosotros no vinimos aquí a jugar a la pulpería. Estamos haciendo un análisis económico como lo hace una empresa, solo que a nivel personal. Cuando tenemos nuestro balance general, que son todos estos montos aquí calculados, recuerde, si usted tiene varios activos circulantes, pues el monto de activos circulantes debe ser la suma de todos sus activos circulantes. Y así para cada uno. Es un monto final cada uno de ellos. El control y monitoreo, ¿qué significa? Con los datos que acabamos de obtener, con todas esas sumas que hicimos, vamos a hacer algunas operaciones matemáticas para determinar tres síntomas que nos van a decir si nuestras finanzas están bien, mal o si van por buen camino. El valor de nuestro patrimonio. Quiero aclarar que muchas personas creen que determinar el patrimonio de alguien es así de fácil como ver cuántos carros tiene ya. No, señor. El patrimonio es lo que tenemos menos lo que debemos. Y el motivo por el que muchas veces nos dejamos impresionar por la gente que tiene 7 carros, que tiene tantas casas, es porque solo vemos lo que tiene y lo que ve y lo que debe no se ve. Eso solo lo sabe él con sus bancos. Así que nosotros vamos a tener un valor de patrimonio real teniendo lo que tenemos
menos lo que debemos. Eso es el patrimonio real. Aquí no hay apariencias, aquí hay verdad. El, el patrimonio es el primer indicador que vamos a analizar o que vamos a calcular. El segundo es nuestro capital de trabajo. ¿Qué quiere decir capital de trabajo antes de simplemente darle las fórmulas? Bueno, si usted quiere entender qué es lo que estamos haciendo, le voy a explicar qué es capital de trabajo. Recuerden que en las etapas de los pasos para crear el patrimonio, teníamos salir de deudas, ahorrar un superávit de 3 meses sin tocar ese dinero. Ese dinero no se puede usar para invertir para nada. Es un dinero que debe estar a la mano, a la vista, para el momento en que nos ocurra algo, un imprevisto. Por eso se llama un fondo de emergencia. Así que si no podemos tocar el dinero que usamos para pagar nuestras deudas en el paso 1 del patrimonio, ni podemos tocar el dinero que tenemos para imprevistos, el dinero con el que podemos empezar a trabajar será el dinero de la etapa 3. Este indicador nos dirá cuánto dinero tenemos disponible para trabajar. Eso se llama capital de trabajo. No es simplemente, le reitero, de decir, tengo tanto en la tarjeta, lo puedo gastar. Tengo tanto en la tarjeta, puedo usarlo para invertir porque invertir es buenísimo y listo. No, señor. Si inviertes y tomas un dinero y en ese momento te llega el imprevisto, te llega la, el bache o el problema, ¿de dónde vas a sacar el dinero? ¿De qué te sirvió ahorrar los 3 meses para imprevistos si no lo tienes a la mano? Entonces el capital de trabajo te indicará si tienes dinero para trabajar o puedes verlo diferente. Si estás acumulando dinero y está acostado el dinero en una hamaca. De hecho, en, en este ámbito de finanzas, de economía, se le llama dinero ocioso, dinero que está sin hacer nada. ¿Qué sentido tiene tener dinero si no está sirviendo para nada? ¿Qué sentido tiene ahorrar si lo único que está haciendo es perdiendo valor en el tiempo solamente? Así que el capital de trabajo se refiere a eso. Y el tercer indicador que nos va a decir si estamos piloteando bien nuestro avión es el endeudamiento. ¿Qué es el endeudamiento? Es cuánto de lo que tenemos está comprometido a otras personas. Es muy importante tener este valor. Así que, Gabriel, ¿qué vamos a hacer? Ok, aquí es donde viene la matemática. Antes de tener esos 3 indicadores, que son los que están encerrados en verde, hay que hacer algunas operaciones matemáticas para poder llegar a ellos. Primero tenemos que calcular algo que se llama liquidez. ¿Cómo se calcula la liquidez? A la par tenemos la operación matemática. AC, que significa activos circulantes, usted puede revisar la otra hoja para saber cuál era AC, menos PC. ¿Qué es liquidez? La liquidez dice cuánto tenemos de manera líquida convertida en dinero o que podemos convertir en dinero fácilmente, menos lo que debemos en el corto plazo. Es decir, liquidez nos garantiza que somos capaces de cumplir con nuestras obligaciones el mes que viene. Ingresos netos mensuales nos dirá cuánto de lo que nos ingresa mensualmente, si le restamos nuestros gastos, cuánto nos queda. Eso, ¿se acuerdan cómo le llamábamos? Le llamábamos flujo de caja. Ingresos netos mensuales es lo mismo que el flujo de caja y se calcula ingresos mensuales, ahí lo vemos a la par, menos gastos mensuales. Fondo de reserva, ahí me equivoqué en la palabra, fondo de reserva esperado. Fondo de reserva esperado
es aquel fondo de emergencia del que hablamos en la segunda etapa. Simplemente es multiplicar los ingresos mensuales por 3. ¿Por qué por 3? Porque son 3 meses. Patrimonio esperado. Patrimonio esperado se calcula como la fórmula que vimos el día de ayer, la del millonario de al lado. Esa es esta fórmula que viene acá, pero ya ustedes saben calcularla. Ahora sí, ya tenemos todo calculado. O ya tenemos todos los cálculos que nos van a ayudar a hacer nuestro último cálculo. Gabriel, pero yo no puedo estar haciendo esto todos los días. No lo necesita hacer todos los días. Esto es un análisis de su economía. Puede hacerlo mensualmente, puede hacerlo quincenalmente. El que se tiene que estar revisando y ajustando constantemente cuando nosotros consideremos es el presupuesto. Pero el presupuesto nos da ese goteo de ahorro que está haciendo crecer nuestra economía. Y la economía crece de a poquitos, la economía va cambiando de a pocos. No necesitamos hacer todo este cálculo todos los días. Podemos sentarnos media horita cada mes y revisar estos valores y poder decir, en el mes de marzo, mi patrimonio era de tanto, mi capital de trabajo de tanto y mi endeudamiento de tanto. El siguiente mes hacemos el cálculo que se hace muy rápido y decimos nuestro patrimonio es tanto, nuestro capital de trabajo es tanto y el endeudamiento es tanto. Si llevamos el registro una vez al mes de estos indicadores, podremos ir visualizando si estamos creciendo económicamente o si lo estamos haciendo mal y algo está pasando en nuestra economía. Entonces, ¿cómo calculamos el patrimonio? Si el patrimonio es todo lo que tengo menos todo lo que debo, entonces, primero tomamos nuestros 3 activos, activo circulante, activo no circulante y activo financiero, y los sumamos. Por otro lado, tomamos todos los pasivos, pasivo circulante, pasivo no circulante, y los sumamos. Cuando ya están sumados, simplemente tomo el monto del activo, el total, y le resto el monto de pasivos total y me da el patrimonio. Así de fácil, así de fácil. Es una receta, es un ABC. Nunca va a tener un problema que no va a poder resolver. No, es una receta. El capital de trabajo, que era el dinero que tenemos para trabajar, habiendo asegurado esos 3 meses de colchón que le llaman los financieros, ¿cómo se calcula? Es nuestra liquidez menos el fondo de reserva esperado. Es decir, lo que tenemos para cubrir nuestras responsabilidades menos esos 3 meses de salario. Eso es esta formulita. Y el último es el endeudamiento mensual. Reitero, no es cuánto es mi deuda de todos los bienes que tengo. No, es mensual. Es cuánto de lo que tengo destino mensualmente a pagar mis deudas. Son 2 cosas diferentes. ¿Y cómo se calcula? Simplemente divido la deuda mensual o el monto de la deuda mensual que habíamos calculado o sea, dividido entre el ingreso mensual que ya teníamos también calculado. Como esto es un porcentaje, y aquí se me olvidó, y bueno, eso sí que lo apunten, esa división la multiplicamos por 100, solamente para que nos dé porcentualmente. Ahora sí, Gabriel, ya calculé todo, no estaba tan difícil, ya repasé el video, pero ¿para qué me sirve eso? No estoy entendiendo. Bueno, ahora sí, vamos a las conclusiones. ¿Cómo evaluar la etapa de creación de patrimonio en la que estamos? Estos 3 indicadores nos van a decir en cuál de las 4 etapas de creación de patrimonio que vimos ayer estamos. ¿Cómo? Bueno, así de fácil, con matemática. Si el capital de trabajo, o sea, este segundo
de los últimos tres, el segundo, el capital de trabajo. Si ese capital de trabajo nos dio un número negativo, estamos en la etapa 2 de creación de patrimonio. Si el capital de trabajo, por otro lado, no nos da negativo, sino que nos da positivo, o sea, mayor a cero, pero no hemos alcanzado el patrimonio deseado, estamos en la etapa 3. Es decir, devolvámonos. Si este valor de capital de trabajo que vemos aquí nos da un número positivo, pero el valor del patrimonio, que es el primero, nos da un valor menor al del patrimonio esperado, que está ahí arriba, o sea, si no hemos alcanzado el patrimonio esperado, en pocas palabras, estamos en la etapa 3. Recordemos que la etapa 3 es cuando vamos despegando, cuando estamos invirtiendo activamente, pero todavía no hemos alcanzado el patrimonio. Eso es lo que está diciendo este segundo punto. Y por otro lado, si ya logramos pasar el valor de patrimonio deseado con el valor del patrimonio que tenemos, definitivamente ya estamos en la etapa 4. Así de fácil. Bueno, Gabriel, pero este día no sé, no me impresionó tanto como bueno, yo no estoy aquí para impresionarlo, yo estoy para cambiar sus finanzas. Y como le dije, cambiar las finanzas no es magia, no es algo que nadie conocía y que llegó un gurú financiero y dijo, no, es un 30% de tal cosa y nos dio una fórmula matemática que nos cambió. No, es pura disciplina y aplicar la receta. Así de fácil. Cada uno buscará cómo ajustar sus finanzas. Hay miles de casos y no podría sentarme jamás con cada uno de ustedes a ver casos puntuales que si quieren, con mucho gusto, después en otro momento podemos sentarnos a hacer algunas preguntas. Pero en términos generales, la receta, la fórmula, ahí está. Solo queda trazarnos el plan, saber qué es lo que queremos lograr, medir mensualmente si estamos logrando lo que proyectamos y hacer los ajustes necesarios. Con el dato de ingresos mensuales, esto es un tip, o sea, con el dato del flujo de caja positivo, el de ahorro, podemos hacer una estimación de qué tanto vamos a crecer en el tiempo. O sea, si yo digo, cada mes puedo ahorrar 10,000 colones, pues en 12 meses ahorro 120,000 colones y eso lo puedo usar qué sé yo, para esto, para aquello, etcétera. Hay miles de cosas que se pueden hacer. Lo importante acá es que entendamos cuál es nuestra situación financiera y ya entendiendo y viendo el panorama general, podamos tomar las mejores decisiones que siempre lleven al objetivo del patrimonio. Si usted usa herramientas como Excel, etcétera, pues puede usar esto también para ir registrando mensualmente, como les dije, y saber si su patrimonio está creciendo o no. También puede llevar un registro mes a mes de su capital de trabajo. Esto es una imagen ilustrativa, no tienen que entenderla como tal, pero lo que quiero que entiendan es que pueden ir llevando el registro para saber si su economía está creciendo o no. De la misma manera, su porcentaje de endeudamiento mensual. ¿Cuál es la tarea que les voy a dejar? Ni siquiera deberían preguntarme. Van a hacer todo lo que acaban de ver hoy en sus casas, viendo el video con calma y haciendo poco a poco todo lo que necesitan hacer para obtener que el objetivo es obtener los últimos 3 datos del tercer paso mencionado, es decir, el patrimonio, el capital de trabajo y el endeudamiento mensual. Ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Vamos a inclinar el rostro para orar y cerrar con este día. Gracias, querido Señor, porque en esta noche ya pudimos ver concretamente qué pasos seguir y cómo empezar a cambiar los números de nuestras finanzas.
Hemos aprendido a cambiar desde lo espiritual, desde la mente, y ahora vamos a la práctica. Te pido por favor que nos des sabiduría en el momento en que vayamos a sentarnos, que ayudes a mis hermanos a comprender todos los términos que acabamos de ver, que tal vez inicialmente puedan ser confusos, pero cuando los practicamos en el tiempo, vamos a ir tomando el ritmo de nuestras finanzas y poder controlar aquello en lo que estamos trabajando. Por favor, bendice a cada una de las personas que están acá, cubre sus necesidades, cambia su situación financiera si es que está mal en este momento y si no, pues ayúdanos a mantenernos aprendiendo de igual manera para ayudar a otros que lo necesitan. Muchas gracias, Señor, por este día y quédate con nosotros el resto del día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les agradezco la participación. Creo que están con la mente caliente, llena de información, pero lo bueno de todo esto es que está grabado. Esa es la mejor noticia de todos. Si tienen alguna duda, algún concepto que no les quedó claro, es importante que me lo digan ahorita para que puedan llegar a sentarse con hoja y lápiz tranquilamente a hacer los cálculos. Entonces voy a habilitar los micrófonos y los demás les agradezco el tiempo y nos vemos el día de mañana para cerrar nuestra semana con dos conceptos importantísimos como lo son la deuda y la inversión. Les aseguro que les va a gustar muchísimo. Que Dios los bendiga. Y el que quiera hablar puede iniciar o puede levantar la manita para escuchar sus dudas, comentarios. ¿Qué les pareció? Ah, bueno, qué dicha. Todo está muy claro entonces. Yo lo que creo es que estamos asustados, Gabo. ¿Qué les parece? Está muy, muy, muy complicado. Yo creo que les di la receta. Eso es como hacer un queque. No, es más cuestión de que si hay que sentarse, sacar el ratito. Claro que Y sí. así haciéndole los números por encima, yo creo que uno puede quedar asustado si le hace los números eh, muy finos. Bueno, lo que acaba de pasar es que acaban de ir al doctor y el doctor le acaba de decir los síntomas. Y enterarse de la situación actual no es una mala noticia. Es peor noticia estar viviendo sin enterarse de cuál es su situación, porque es una bomba de tiempo. Lo mejor es tomar, recuerden los archivos de riqueza. El rico toma las riendas de su vida. Entonces, vamos a leer entonces los comentarios, porque no quieren hablar. Dice, Zoom me sacó varias veces, creo que es el internet. Bueno, no sé si la hermana está acá o el hermano. Esto queda grabado, no hay ningún problema. Luego, hermana Margarita dice, estuvo muy bueno, pero ánimo, vamos a descubrir nuestro estado. Esa es la actitud, hermana. Vamos a descubrir nuestro estado. Y ya cuando lo descubran, vamos para adelante. Quiero aclarar algo. Esto no es un juego para el rico, ni un juego para el pobre, económicamente hablando, ¿verdad? No de mentalidad. Esto es un juego de todos y les quiero contar un secreto. Vamos a ver, no, mi madre ya salió de acá. Quiero contarles un secreto. Ayer yo hice el ejercicio con mi madre. Mi madre no es asalariada. Mi madre lo que ha hecho es comerciar y cortar el pelo toda su vida. Pero ha hecho también las cosas que al día de hoy ha superado y por mucho el patrimonio esperado de ella. Ella está en el éxito. Ella no debería ni estar aquí, hablándolo en pocas palabras. Y yo hice mi análisis y estoy apenas iniciando en la etapa 2. Y yo sí estoy asalariado. Yo estoy graduado. Los que me conocen saben que tengo mi profesión, mi carrera, mi licenciatura. Así que les repito, esto no es para el que tiene salario alto. Esto no es para el que tiene salario bajo. Es para el que administra bien su economía. En ningún momento les di un monto, yo a ustedes, en ningún momento les dije el objetivo es que vamos por 200 millones de colones. No, señor. Esto es una lucha de cada uno. Y la carrera que yo tomo es diferente a la que toma el otro hermano.
Así que es solo la disciplina y las decisiones que tomamos financieramente las que nos van a decir usted lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Entonces, esto lo digo no con otro motivo que simplemente demostrarles, o sea, decirles con un ejemplo vivo que no depende del salario, depende de sus actitudes, de sus decisiones en la vida. ¿Algún otro comentario? Gabriel, vieras que ayer con el ejemplo del muchacho que coleccionaba relojes, Sí, me hizo gracia porque me di cuenta, sinceramente no lo había notado, me di cuenta que, bueno, no sé, creo que le he comentado a los amigos más cercanos que yo colecciono cucharas. ajá, Y entre esa colección hay una buena cantidad que son cucharas de plata. Yo sí, no me había puesto a pensar que eso realmente es parte de un patrimonio. sí, Y señor, nunca había pensado que esas cucharas el día de mañana pueden servir. sí, señor. Tal vez no sea mucho, pero vieras que me hizo gracia ver cómo, sí, lo que se puede ser un hobby en cualquier momento de emergencia puede servir como un patrimonio. Sí, señor. Sí, señor, así es. No puede servir, es su patrimonio. Nadie le puede quitar sus cucharas. Y si sus cucharas fueran coleccionables o con el tiempo subieran de valor, más bien es una inversión, le cuento. Pero bueno, ya ahí, como le digo, por eso es tan interesante este juego del dinero ya en la práctica, porque no tiene nada que ver con cómo se ven las cosas. Tal vez el carro se ve mucho mejor que las cucharas, pero en el momento en que usted hace el análisis, usted dice, no, no, mis cucharas valen más que esta otra cosa que tengo. O inclusive, eso lo hablaba con Daniela el día de hoy. Hay cosas que salen adversas a lo que esperamos, como personas que tal vez no nos pagan sus deudas, por ejemplo. Pero cuando usted tiene un análisis económico y una perspectiva general, se puede inclusive dar cuenta que las cosas que parecen que son muy graves, que le afectan mucho, como alguien que no te pagó, por ejemplo, si lo evalúas en un contexto general, tal vez te estás quejando de más, porque hay otras actividades que te están supliendo no solo ese dinero que te está faltando, sino otro más. Entonces, esto sirve también para lo que se llama eficiencia. No nos tenemos que enfocar en las cositas pequeñas, sino en los peces gordos, por llamarlos de una manera, de nuestra economía, que son aquellas cosas más importantes que tal vez estamos dejando de lado porque no las habíamos visto. Enfocar nuestros esfuerzos en las cosas importantes en la economía es un superpoder definitivamente. ¿Algún otro comentario? ¿Algún hermano? Gabriel, Carlitos, sí, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿cómo va? Bien, bien, gracias. Bien, gracias a Dios. Nada más, toda la información muy buena y creo que bastante abarcante y esperamos que todos la hayamos entendido. Este, sí es interesante y bueno, digamos, en nuestro contexto, ¿verdad? Porque a veces hay personas que aún viven con sus padres, otros ya son padres de familia. Y como usted dice, lo bueno fue no dar ningún ejemplo concreto, sino que cada quien se ubique según su contexto. Pero aquellos que tal vez tenemos ya más responsabilidades, tal vez no sentirnos un poco abrumados porque cuando sacamos los porcentajes no salen, ¿verdad? Tal vez no hablamos de números, pero sí hablamos de porcentajes. Hubo una filmina que usted mostró que decía más o menos cuánto tenía que ser nuestro porcentaje de gastos. Sí, ¿De cuánto era ese monto? sí, la que yo dije que la mostré solo porque estaba por ahí en Ajá. eh, decía gastos variables más fijos 50%, discrecionales 30% y ahorro 20%. Mm. Yo por eso me di la aclaración, porque de entrada no es para todo mundo esos porcentajes. Sí, 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 por eso lo decía, porque digamos, el ahorro es súper importante. Tal vez no todo lo practicamos como se debería, porque es cierto, bueno, hemos visto durante toda la semana que también es algo un poco educativo y a veces no traemos
la mejor formación, ¿verdad? Del caso, pero el punto acá es que, digamos, si cogemos un salario normal, digamos un poco alto, por decir de 700,000 colones, y ya hablamos, digamos, de un jefe de hogar que tiene que pagar un alquiler, que tiene que dar entre, bueno, que da la iglesia entre un diezmo de ofrenda, un 20%. Póngale que viva en Puriscal, que es más barato, y que pague 150, 140 por una casa, es otro 20%. Ahí ya va, digamos, un 40%. Más cargas sociales que le rebaja un 10%, ya va un 50%. Es decir, para un jefe de hogar en este momento, digamos, de repente la información del ahorro, véalo como algo importante, no se abrume con los porcentajes, porque al final, si nos ponemos a ver a alguien que ya mantiene un hogar, que tiene que pagar un alquiler, que no tiene patrimonio, que está empezando de cero, como le digo, así un número alzado, ya un 50% de su salario está entregado entre alquiler, seguro social y mayordomía. Ahora, el otro 50% tiene que ser demasiado buen administrador, ¿verdad? Porque ya otros tendrán hijos, otros estarán estudiando y pagan la universidad. O sea, hay muchos factores que, si bien es cierto, pueden cambiar de gastos fijos a gastos variables, van a limitar mucho. Y yo no sé si si a todos nos ha pasado como en algún momento, ¿verdad? Pero llega la quincena o llega el fin de mes y salimos justos y a veces decimos, bueno, pero yo no estoy desperdiciando dinero, ni siquiera salgo a comer afuera, ni siquiera estoy. Entonces a veces no es solo cuestión también de cuánto puedo ahorrar, porque a veces salimos justos, ¿verdad? Y a veces algo nada más que quería aportar era que creo que es el tema de mañana, que lo estoy esperando, que no todo gasto, no todo gasto, o más bien hay gastos que son inversiones. Entonces, en realidad, a veces hay gastos que se ven como, eso es un gasto, pero no, por ejemplo, el estudio es una inversión. Por ejemplo, los bienes materiales como un carro, un lote, una casa, son inversiones. Entonces, al final de cuentas, es importante cuando uno habla de gastos no solo verlo como algo malo, sino que más bien hay cosas que debemos de hacer para llegar, ¿verdad? Digamos, a tener un mejor patrimonio. Pero en términos generales era nada más como mi aporte, y más bien muchas gracias por el tema de hoy. Gracias, hermano. Está demasiado, demasiado valioso y para eso precisamente estamos y para eso nos estamos quedando acá 21 personas, porque precisamente cada caso es diferente y efectivamente esa diapositiva fue bastante controversial y simplemente la puse porque de todos los lugares donde estaba tratando de extraer información, era un número muy normal, pero como yo indiqué, y eso lo podemos revisar en la grabación también, es meramente para tener un panorama estimado de lo que debería ser. Si nuestro caso no es lo que debería ser, ya sabemos que no hay que desanimarnos. Cualquier ahorro constante, aunque sea menos de un 10%, si es pequeño, será bueno, será efectivo, será importante porque está cambiando nuestros hábitos. Si solo cambiamos un hábito de todo lo que estamos viendo acá, ya lo hicimos bien. Esto no será un examen, digamos, yo no voy a ir a cada casa a evaluar si cada uno logró su patrimonio. No, mi objetivo en este taller es mostrarle toda la gama de la educación que hay para que ustedes tomen y ajusten de acuerdo a lo que les sirva más. Pero después de este taller, yo puedo estar tranquilo de que la información está dada. Lo que queda es repasarla, revisar cómo nos funciona cada uno de acuerdo a nuestras prioridades. Ahora, en el otro tema, eh, sí sería bueno, tal vez es un tema un poco más minucioso en cuanto a qué cosas son verdaderamente una inversión, porque a mí me gusta entender, o veo que es más práctico entender a una inversión como algo que nos genera un dinero de vuelta. Y habría que detallar exactamente qué cosas son inversión, pero ya como es un tema tan adentrado, no lo podía sacar definitivamente en este taller. Y efectivamente muchas veces la casa es una inversión
porque como muchos sabemos, hay muchas cosas que pierden valor en el tiempo, como el auto. En el momento en que compras un auto, al año siguiente ya vale menos dinero, definitivamente. Pero la casa, por ejemplo, al año siguiente puede valer más dinero. Entonces, ya hacer un estudio tan minucioso, en este caso, puede ser importante para cada uno de nosotros, pero yo no podría sacarlos a colación si no tenemos claros los conceptos generales. Mi prioridad es darle los conceptos básicos para que usted se vaya con una chispita a su casa y empiece a seguirse educando. Nadie va a cambiar su situación económica en 7 días definitivamente, pero yo ya les di la materia general. Cualquier cosa que sea ya más detallada, más minuciosa, pues sí, habrán muchos lugares grises en los que se podría ahondar y profundizar. Claro que sí, este tema es increíblemente grande, pero bueno, yo ya estaré dando la charla general y cada uno podrá aplicarla como mejor le parezca. Si alguno tiene alguna otra duda, algún otro comentario, le agradezco que lo diga para que todos podamos eh, tener una retroalimentación. Bueno, si no, entonces estaríamos por hoy. Les agradezco mucho la asistencia. El día de mañana vamos a terminar nuestra semana con 2 temas interesantísimos. Que Dios los bendiga y hasta mañana.